Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos dándole lugar a la mesa virtual de este primer Congreso Marginal de Cine de Terror Argentino. Estamos muy contentas, la verdad, de poder estar haciendo esto. Y vamos a comenzar con la primer ponente del día, que no sé si la querés presentar, Canes, Por vos. supuesto, estamos con Fiorella Pacheco Valdebenito, que es profesora de historia, licenciada en educación e historia por la Universidad de Valparaíso, magíster en estudios literarios y culturales latinoamericanos de la Universidad Católica de Valparaíso. Y está hoy acá porque quiere presentar una ponencia que nos interesa un montón, que se titula Tomar la palabra del horror, mujeres y autoría en el cine argentino contemporáneo. ¿Cómo está Fiorella? Bienvenida. Perfecto. Muchas gracias, Canela y Mariana. Em, em, Buenas a todas y a todos quienes están hoy presentes. Antes de comenzar, quisiera agradecer por permitirme participar de esta mesa y, ¿por qué no?, celebrar que existan cada vez más espacios como este, donde podamos encontrarnos para pensar y discutir sobre el cine de terror y todo lo que conlleva este género que nos fascina tanto, pero que durante mucho tiempo fue invisibilizado, ridiculizado incluso, y dejado al margen de la discusión académica y cultural. En ese sentido, en esta ponencia quiero analizar cómo las directoras de cine de terror argentino negocian su lugar en un campo históricamente marcado por la exclusión de género y la centralización cultural. A través de ejemplos concretos, se explora las estrategias, redes y desafíos que enfrentan para validar su autoría y lograr reconocimiento, poniendo el foco en cómo las categorías de género y lugar inciden en los procesos de legitimación cultural dentro del género. En ese sentido, en el cine de terror argentino contemporáneo se está experimentando desde hace ya bastante tiempo un cambio significativo debido a la creciente presencia de mujeres directoras, que han comenzado a ocupar espacios de creación, gestión y visibilidad antes vedados o excepcionalizados. Este proceso no solo amplía el panorama creativo del género, sino que también cuestiona las estructuras de reconocimiento y prestigio establecidas históricamente por criterios de género, por la concentración de poder en ciertos centros urbanos, especialmente en Buenos Aires, y por el peso de modelos eurocéntricos en la consagración cultural. En este contexto, analizar la autoría femenina resulta fundamental para entender cómo el género y el lugar, como categorías de análisis, inciden en el acceso a la producción, el reconocimiento institucional y la circulación crítica de las obras. En ese contexto, recientes investigaciones han subrayado la necesidad de revisar el canon y las formas de consagración en el audiovisual argentino, señalando que la legitimidad de una voz autoral no depende solamente de la calidad estética y narrativa de las obras, sino también de la pertenencia a redes, la gestión de recursos y la capacidad de insertarse en circuitos de validación. El género argentino, en este caso, el caso argentino, resulta especialmente revelador porque muestra cómo las directoras de este género de terror, lejos de limitarse a ocupar un nuevo nicho creativo, deben negociar su lugar en un campo atravesado por jerarquías de género y territorio, restricciones presupuestarias y políticas de programación que suelen privilegiar producciones centralizadas o ajustadas a cánones internacionales. En esta perspectiva, estudiar la autoría femenina en el terror argentino implica analizar no solo las películas en sí, sino también las condiciones materiales, institucionales y simbólicas que hacen posible o dificultan el acceso a la creación, la circulación y el reconocimiento. El género y el lugar funcionan aquí como categorías analíticas centrales. Determinan quién puede ocupar el lugar de autora, cuáles trayectorias logran ser reconocidas y bajo qué condiciones se produce la exclusión o la consagración. Por tanto, este estudio se centra en comprender cómo las directoras argentinas de cine, de terror en particular, Laura Casabé, Tamae Garategui y Natalia Meta, negocian su acceso a la autoría y disputan el reconocimiento en el campo audiovisual, atendiendo a las redes, políticas y mecanismos institucionales que definen los criterios de legitimidad. A través de el análisis de sus trayectorias, de sus estrategias y alianzas concretas, la investigación busca aportar a la comprensión de cómo operan los procesos de validación cultural en el género,
y por qué la perspectiva situada en género y territorio resulta clave para entender las dinámicas de inclusión y exclusión en el cine contemporáneo. Como primer eje, como autoría femenina y validación cultural, es importante destacar que en el cine de terror argentino, el concepto de autoría adquiere una dimensión política y relacional. Como advierte Alison Pierce, la autoría femenina es complicada no solo porque la creación cinematográfica es un proceso colaborativo, sino también porque sus connotaciones masculinas son de larga data. La irrupción de mujeres en espacios tradicionalmente masculinos obliga a repensar no solo quién dirige, sino qué significa tomar la palabra y firmar una obra en un sistema que durante décadas les negó el acceso a la función autorizadora. Como sostiene Sue Thornham, citada por Pierce, ahora que las mujeres pueden firmar, es importante políticamente que no se renuncie a esa firma porque hace visible la marginalidad y desestabiliza la pretensión de universalidad de la autoría masculina. La autoría, en ese sentido, no es simplemente una cuestión de crédito individual, sino el resultado de una negociación constante con las expectativas sociales de género y las dinámicas del campo audiovisual. Katarzyna propone pensar la autoría de las mujeres como una red compleja de discursos, donde intervienen tanto las trayectorias profesionales como las condiciones industriales, los estereotipos de género y las alianzas institucionales. Jane Gaines agrega que imaginar el cine como un objeto industrial y no solo como la obra de un genio solitario permite reconocer la labor de guionistas, editoras, productoras y técnicas, es decir, de todas aquellas que han sido sistemáticamente borradas del relato oficial. En el caso argentino, la trayectoria de Laura Casabé muestra cómo la validación de la autoría femenina depende de la inserción en redes transnacionales y de la negociación con mecanismos locales de legitimidad. En la película Los que vuelven de 2019 ha recibido premios y atención internacional, pero si su circulación nacional es limitada, evidenciando la persistencia de jerarquías que relegan el horror y el terror y por extensión a sus autoras a espacios periféricos dentro del campo audiovisual. En tanto, Tamae Garategui, por su parte, sostiene su carrera a través de alianzas con festivales alternativos y circuitos independientes, desarrollando una estrategia de visibilización desde los márgenes institucionales. Natalia Meta, en cambio, negocia la validación a través de etiquetas como el thriller psicológico o el cine de autor, lo que le ha permitido acceder a festivales de clase A y a espacios críticos tradicionalmente vedados al terror explícito. Estas trayectorias confirman que la autoría femenina en el terror argentino es siempre una construcción situada y relacional. Judith May sostiene que la noción de autoría femenina no es simplemente una estrategia política útil, es crucial para la reivindicación del cine que ha sido emprendida por cineastas y espectadoras feministas. Las directoras argentinas no solo deben disputar el acceso a los recursos y a las redes, sino también a lidiar con los límites simbólicos impuestos por la centralidad geográfica y las expectativas de género. Siguiendo a Hermosilla, puede decirse que estas autoras ya no se limitan a representar el horror femenino desde una mirada externa, sino que miran, filman a través de los ojos de Medusa. Es decir, asumen una posición activa, subvierten los mitos canónicos y narran desde la propia experiencia de exclusión y resistencia. En esa misma línea, Natalia de Alessandro menciona que la construcción de autoría desde la provincia, la periferia o el margen no solo desafía el canon centralista, sino que produce un cine capaz de mirar microscópicamente esos lugares de lo siniestro, como operación política de un cine que busca analizar y desarticular violencias históricas. En suma, la autoría femenina en el terror argentino contemporáneo no puede pensarse como una excepción ni como un simple acceso tardío a un campo dominado por hombres, sino como un espacio de disputa abierta donde se negocian, resignifican y reinventan los criterios de legitimidad, la memoria audiovisual y la visibilidad de nuevas subjetividades. Otro punto importante a destacar son las redes, circulación y validación
en el circuito del cine. En este caso, la construcción de la autoría femenina se ancla en redes materiales de poder, circulación y reconocimiento que atraviesan tanto la infraestructura industrial como las estrategias individuales y colectivas de las cineastas. Como señala Pierce, los festivales de cine de terror funcionan como espacios de formación, creación de redes y promoción para una nueva generación de directoras, convirtiéndose en nodos concretos de legitimación y acceso a recursos. Este tipo de redes, lejos de ser solo sociales, son también materiales. Posibilitan la circulación internacional de películas, la construcción de alianzas profesionales y el acceso al capital simbólico. La circulación de obras, capitales y discursos es otro eje fundamental. Muchas películas dirigidas por mujeres, antes invisibilizadas, han comenzado a circular recientemente gracias a compañías especializadas de entretenimiento doméstico, festivales temáticos y plataformas de streaming. La circulación internacional puede funcionar como motor de legitimidad, pero también pone en evidencia los límites del reconocimiento local. Una película puede ser premiada en festivales de género y aún así ser relegada a circuitos marginales dentro del mercado audiovisual. La experiencia argentina muestra cómo la pertenencia a redes internacionales de festivales y archivos, como el American Genre Film Archive, que recupera y digitaliza obras de directoras poco conocidas, puede ayudar a visibilizar y validar trayectorias femeninas hasta entonces ignoradas por la crítica y la historia oficial del cine de terror. Sin embargo, el acceso a esas redes exige capital simbólico, recursos y contactos institucionales que no siempre están al alcance de quienes producen desde la periferia o desde la autogestión. El fandom del terror contemporáneo, descrito por Sophie Luffer como una red de redes o una afiliación laxa de subculturas, también ofrece un espacio alternativo para la validación y la circulación de obras. A través de estas comunidades, muchas mujeres transitan de ser espectadoras a convertirse en creadoras, generando formas de reconocimiento horizontal y colectivo que desafían los modelos tradicionales de consagración. Además, el territorio es clave en la circulación y validación. Como señala Natalia D'Alessandro, las películas de autoras como Lucrecia Martel permiten que provincias como Salta circulen globalmente en el campo cinematográfico, no solo como paisaje folclórico, sino como lugar de enunciación política y poética. De este modo, las redes no solo conectan personas e instituciones, sino que también habilitan la circulación de estéticas, memorias y territorios habitualmente excluidos del centro. Frente a los desafíos de exclusión y desigualdad, las directoras desarrollan estrategias específicas de validación y agencia. Por ejemplo, Pierce utiliza en su texto Woman Makes Horror un ejemplo de herramienta colectiva para disputar la legitimidad y de construir la lectura inevitablemente masculina de la autoría del género. Katarzyna identifica la autoautorización como una táctica discursiva a través de la cual guionistas y creadoras reclaman su agencia en entrevistas, enfrentando la tendencia a atribuir la voz creativa solo al director varón. Otros mecanismos, como el Attic Lab del festival Stranger with My Face, crean espacios protegidos de mentoría y formación para cineastas mujeres, donde pueden compartir procesos creativos y fortalecer redes sin la presión de la mirada institucional masculina. Por su parte, la horroridad conceptualizada por Estefanía Hermosilla y la apropiación del horror corporal en el cine experimental, como argumenta Katia Houde, son estrategias creativas y críticas que permiten visibilizar violencias y externalizar traumas y subvertir tropos tradicionales del género. En definitiva, la validación y la circulación en el cine de terror argentino dirigido por mujeres no depende solo del mérito estético o narrativo, sino que juegan ahí una red material y simbólica de festivales, archivos, plataformas, club de fans y alianzas en las que el género y el lugar de enunciación son categorías centrales para entender los procesos de inclusión, exclusión y consagración autoral. Como último punto, para ir cerrando, quisiera referirme a las estrategias de resistencia y de agencia. En ese sentido, las agencias de las directoras argentinas de terror se manifiestan una serie de prácticas y posicionamientos que desafían tanto las restricciones materiales como las simbólicas del campo audiovisual.
Estas estrategias permiten a las cineastas no solo acceder a la autoría, sino también a resignificar el género y subvertir las lógicas históricas de exclusión. Lejos de ser únicamente objetos de la mirada, las directoras reivindican su derecho a mirar y a definir su propia experiencia del horror. Como afirma Estefanía Hermosilla, las directoras no se conforman con mirar el rostro de Medusa en el escudo de Perseo, sino que miran y filman a través de los ojos de Medusa, dando cuenta de sus miedos, pero también del gusto que experimentan al ejercer terror y violencia sobre los otros. Esta práctica desestabiliza la teoría tradicional de la mirada masculina sádica en el cine, permitiendo que las espectadoras y creadoras ocupen posiciones múltiples y activas, más allá del rol pasivo asignado históricamente. La firma autoral se convierte en un gesto político fundamental, como advierte Peirce, cuando el acceso a la firma, la función autorizadora, se ha concedido tan recientemente a las mujeres, es importante políticamente que no se renuncie a ella simplemente. La visibilización de la autoría femenina no solo reconoce trayectorias antes excluidas, sino que hace visible a las mujeres y su marginalidad y devuelve el género a la escritura masculina, de modo que ésta ya no puede reclamar universalidad. En ese sentido, el acto de firmar, narrar y ocupar el lugar de autora es una forma de corregir historias oficiales defectuosas, en las que un gran número de cineastas están completamente ausentes. Las directoras utilizan el terror para subvertir tanto las normas biológicas como sociales impuestas sobre los cuerpos feminizados. Hermosilla identifica cómo las mujeres monstruas en el cine contemporáneo subvierten las expectativas pesadas sobre ellas corporal y culturalmente, abrazando la hendidura de la sangre como una oportunidad en lugar de como un marcador de carencia. Películas como As Boas Maneiras plantean alianzas entre lo animal y lo humano, permitiendo que la mujer experimente su naturaleza salvaje y violenta sin culpa ni remordimiento. La reapropiación del horror corporal, el parto, la sangre, se convierten en formas de agencia y de placer, más que de signos de falta o debilidad. Siguiendo a Natalia de Alessandro, la atención al detalle y al territorio en las películas de directoras argentinas es una estrategia para desarticular el poder hegemónico y las violencias históricas. Sus películas proponen mirar microscópicamente esos lugares de lo siniestro, mirar lo más en detalle posible, incansablemente como operación política de un cine que busca analizar y desarticular esas violencias históricas. Esa mirada detallada implica también elegir la provincia, lo marginal o lo periférico, como locus poético de enunciación. El cine de Lucrecia Martel busca ese locus poético de la enunciación, esas cartografías provinciales para pronunciarse desde allí, desafiando el centralismo y el canon. Finalmente, el arte y la escritura funcionan como formas supremas de agencia frente al horror del objeto. Como plantea Julia Kristeva, los distintos medios de purificar lo abyecto, las distintas catarsis componen la historia de las religiones y desembocan en esa catarsis por excelencia llamada arte. Nombrar el horror, sublimarlo, es una manera de mantenerlo bajo control. A través de la sublimación, mantengo a raya lo abyecto está bordeado por lo sublime. La tarea estética, entonces, permite retrasar los límites frágiles del ser hablante y posibilita un renacimiento subjetivo. El habla y la creación artística son equivalentes a un nacimiento con y contra la abyección. De este modo, las estrategias de resistencia y agencias desplegadas por las directoras de terror argentina no solo desafían los dispositivos de exclusión simbólica y materialmente, sino que habilitan otras formas de habitar el miedo, de reescribir el canon y de disputar la legitimidad cultural del género. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Fiorella. Me pasé por unos 2 No minutos, te creo. preocupes, en lo más Problema. mínimo. Mariana, ahí está. Creo que está haciendo ruido tu micrófono. El Bueno. tuyo. Me quedé pensando que... sí, Mariana, son muchos. Ahí está. Me quedé pensando en algo que yo siempre molesto un poco a Mariana porque me obsesiona y veo que a vos también te interesa, que es esta cuestión de las etiquetas, ¿no? O sea, cómo en algún punto hacer una historia, escribir una historia, desarrollar una historia de las mujeres en el terror en Latinoamérica implica repensar qué películas son terror y qué películas no lo son.
¿no? Ujú, Muchas veces el terror se define como terror porque busca encajar en estas etiquetas internacionales de lo que debería ser el terror femenino, ujú, y muchas veces otras cosas que elaboran y piensan un terror mucho más local terminan quedando fuera, como en el caso de Natalia Meta. O sea, de hecho yo nunca había pensado ujú. el cine de Natalia Meta como un cine de terror, y me parece Ah, sumamente interesante lo que planteas, porque en algún punto obliga al investigador a repensar las categorías y a repensar qué idea de terror se tiene en la cabeza. Esto que vos planteas para las directoras argentinas, ¿pensás que puede también llevarse a otros países? ¿O la forma de producción y distribución en Argentina es muy diferente a, por ejemplo, el caso de Chile, que es donde vos residís? claro, cuando pienso en las categorías, por ejemplo, de género y sobre todo del lugar, no es lo mismo ser mujer, ser latinoamericana, que ser, bueno, que hablamos español, porque también dentro de Latinoamérica también está Brasil, que habla otro idioma, y así otros países también, más pequeños. Entonces, no es lo mismo ser mujer, ser latinoamericana, hablar español, que ser, por ejemplo, una mujer estadounidense, angloparlante, en donde los contextos influyen mucho en lo que se quiere contar, cómo se quiere contar. Eh, y yo creo que si bien en Latinoamérica podemos establecer ciertas categorías como estas para poder hacer este análisis, ineludiblemente van a abrir subcategorías eh, que puedan de algún modo mostrar las especificidades de cada país. Porque no es lo mismo el Caribe, no es lo mismo México, no es lo mismo Argentina y tampoco es lo mismo Chile. Por ejemplo, en Argentina he observado durante bastante tiempo cómo han proliferado festivales, congresos. Bueno, ustedes tienen una gran cantidad de escritoras argentinas buenísimas, eh, que de hecho tienen un fenómeno muy interesante que se da, que tienen club de fans. Acá, por ejemplo, cuando viene Mariana Enríquez, se llena, Claro. no alcanzas cupo para eh, poder estar con ella. Samantha Schleppin también vino hace un par de años también, y así autoras que además han logrado llevar eh, sus textos a el cine, como por ejemplo pasó con Laura Casabé, el cuento de la Virgen de la Tosquera. Entonces, mirándolo así, Argentina tiene ventaja sobre Chile en ese aspecto. Creo que debiera investigar más el caso chileno, pero lo que uno ve, de lo que uno palpa al momento de buscar convocatorias, eh, es que Argentina nos lleva ventaja en ese aspecto, sobre todo en dejar de, y es algo que dije al principio, de ridiculizar el género. Todavía eso está muy presente. Yo creo que en gran parte, digamos, del mundo, pero las posibilidades que tiene este género de contar cosas que no son fáciles de contar, eh, y que nosotros tenemos ciertos miedos sociales, ciertos, bueno, América Latina es, digamos, fue un laboratorio, digamos, de dictaduras y de muchas cosas atroces, y hay películas, yo hace muy poco vi 1978, eh, muy buena, me gustó bastante, y en ese sentido, creo que son distintos los casos chilenos. Chile falta todavía a eh, aventurarse más, desprejuiciarse más, eh, y poder, digamos, abrirse a poder explorar esos temas que tenemos como país muy particulares, muy propios, y poder ponerlos en el lenguaje cinematográfico, sin ese pudor existente eh, que generan, digamos, porque no es fácil, y yo me acuerdo, como para ir cerrando, porque yo hablo mucho, yo recuerdo haber visto hace mucho tiempo, cuando Mariana Enríquez comentaba acerca de un cuento de ella, en este momento no recuerdo cuál es, pero es uno donde ella habla sobre la dictadura.
y que claro, ella decía, quizás nadie leyó ese cuento, por eso nadie me lo cuestionó, o quizás no lo entendieron. Eh, y claro, pasa que temas como ese, que no son tantos años tampoco los que nos separan, generan todavía mucha emocionalidad, mucha sensibilidad, pero hay que arriesgarse, hay que llevarlos al lenguaje cinematográfico como lo han hecho ustedes, y pueden resultar cosas bastante interesantes porque además la vida y lo que nos pasa a diario colectivamente es mucho más terrorífico que lo que pasa en Sí, una película. claramente. Entonces, sí, entonces como para sintetizar, sí, yo creo que estas categorías hay que usarlas para estudiar los distintos cines que nos conforman, dialogar con los distintos países, cómo están haciendo terror, cómo están escribiendo terror, qué lugar ocupan las mujeres en ese espacio, cómo, eh, cómo dialogan, están ocupando los mismos marcos, por ejemplo, teóricos anglosajones, eurocéntricos, o están generando los suyos propios. Hay que hacer una lectura, digamos, general para poder, digamos, tener un panorama mucho más completo, más complejo y más diverso. Díganme si se escucha con mucho ruido el micrófono y si no saco el micrófono. Ahora se te escucha bien. No, cuando hablo Bueno, yo, para que me silencio, para. a ver. Ahí se escucha bien. Decime vos, Fío, ¿se escucha bien más o menos? A rato se escucha el micrófono, sí. Vamos a tolerarlo. No, yo lo que me preguntaba era esto. Vos hablabas de la cuestión de la autoría y en esa intersección que se da entre las posibilidades materiales de producir cine y al mismo tiempo con esta cuestión de la trayectoria. Y eso se convierte en un problema, ¿no? Porque es como que Mm. realmente no hay acceso a esos materiales, a esa forma de producir, de qué manera se va a construir trayectoria. A veces la solución a ese problema, o por lo menos la forma en la que se resuelve de manera rudimentaria, tiene que ver, precisamente haciéndole honor al nombre del Congreso, a esos márgenes desde los cuales se produce. Nosotros encontramos que hay como un inicio muchas veces de la trayectoria de estas mujeres en el cine argentino en lo marginal precisamente. Y vos acá trajiste, por ejemplo, a Laura Casabé, que comienza en Argentina desde un lugar muy corrido de lo que es la industria, o sea, de un lugar muy separado del que está hoy, ¿no? En el que está considerada una autora más indiscutiblemente al menos. Ni hablar de Natalia Meta, pero porque Natalia Meta hizo otro camino, como bien decías. Entonces, lo que te quería preguntar era como pensarlo eso, traspolarlo un poco a Chile, porque creo que la curiosidad hoy es pensar todo en relación a Chile también. ¿Cómo se trabaja ese cine de género en los márgenes y si las mujeres están ahí? Yo sé que hay festivales de cine chilenos, como por ejemplo el Festival de Valparaíso y Ujú. demás, donde se trabaja como de una manera bastante rústica con el cine. Y me interesa saber cómo comienzan esas trayectorias, cómo solucionan este problema en esa intersección entre las posibilidades materiales y la trayectoria. ¿Cómo se hace allá en Chile? Sí, bueno, sigue siendo muy rudimentario y marginal todo, más en estos tiempos de desfinanciamiento que se aproximan en el arte y la cultura. Eh, Acá hay algo muy bueno que no sabemos cuánto tiempo más va a sostenerse, que es que existen bastantes proyectos bastantes financiamientos por parte del Estado en términos de fondos de cultura para el área del cine, para el área del teatro, para distintas áreas culturales eh, que no solamente involucran financiar tus proyectos, sino que también poder tener acceso a intercambios, a empaparte en otros lugares. Eh, Han habido bastantes, digamos, financiamientos en los últimos años respecto a eso, a proyectos, digamos, bueno, en los que hay que jugarse la vida eh, para poder ganarlos, pero afortunadamente no es menor la cifra de personas que obtienen este tipo de financiamientos que cuentan, digamos, con el Estado. También hay personas que se autofinancian, que hacen, por ejemplo, crowdfunding, eh, que ocupan estas estrategias bastante similares realmente a lo que pasa, digamos, en distintos lados. Como mencionabas, claro, está este festival. Eh,
que también vienen, digamos, con parte de esos apoyos. Esperemos que se mantengan. Realmente, en este minuto, todo eso, digamos, está como muy difuso, porque, bueno, si ya ha sido complejo, digamos, en gobiernos, digamos, más pro, digamos, de la cultura, gobiernos que se interesan más por abrirse a otro tipo de, de arte que no sea de la alta cultura, que primó mucho tiempo acá, en donde habían evidentemente proyectos y cosas mucho más marginales que no se financiaban porque no cumplían con ciertos estándares tradicionales, de buenos valores, de ese tipo de cosas. De hecho, hace poco hubo un conflicto, hace unos meses atrás hubo un conflicto porque se financió. No recuerdo si era un festival, pero era un proyecto, digamos, que se escapaba de ese estándar, digamos, de buena conducta y moral y todas esas cosas. Entonces, y el terror juega con eso. Entonces, eh, claro, es básicamente lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento y todo, sí, por parte del Estado hay bastante, pero también es eh, elitista en otros términos, en el sentido de que, claro, las personas que postulan tienen que tener un buen currículum, una trayectoria, dedicarse a eso, igualmente tienen que financiarlo por parte de ellos. Y claro, esto de lo que es más, digamos, como eh, de personas que no están dentro del circuito, eh, que no son directores reconocidos, digamos, o directoras reconocidas. Y, y claro, el articular las trayectorias desde ese punto en un país todavía muy conservador ha sido difícil, pero esperemos que, que no, este tipo de instancias nos sirvan para eso, para poder reflexionar sobre este tipo de mecanismos que finalmente eh, terminan dejando fuera grandes producciones, dejan de apostar por estas producciones eh, porque hay esta visión más conservadora y porque no lo ven rentable tampoco. Claro. Entonces, todas esas condiciones como económicas, políticas también, sin ignorar el contexto actual, en donde también están sucediendo cosas y van a seguir sucediendo cosas, eh, porque es difícil, digamos, en estos países todavía con esa mente tan tradicional, poder arriesgarse a hacer proyectos mucho más, eh, eh, más desafiantes, más críticos, más jugar con lo fantástico. eh, Sigue siendo, digamos, un desafío, pero los mecanismos son similares, siempre son este tipo de, no de ayuda, sino que de financiamiento y, y autofinanciamiento también, eh, y tener mucha, digamos, eh, paciencia y, y, muy buenas redes de contacto para Como poder todo. también, de todo, redes institucionales, apoyarse de universidades, apoyarse de institutos culturales, eh, buscar también a alguien que te financie también tu proyecto, ¿por qué no? Entonces, la realidad es casi siempre la misma, adquiere, claro, ciertas Sí. características a veces, pero particulares. Y al final del día algo que parece ser como atemporal y que no está anclado en un solo lugar, que es esta cuestión de la negociación, ¿no? Como siempre, si sos Sí, mujer tenés que negociar el doble, si haces terror tenés que negociar, o sea, siempre hay una instancia de sí, negociación donde hay que entregar algo para poder llevar el terror hacia adelante. Para mí el caso de claro, Casabé quizás es el más significativo porque termina ganando como una notoriedad internacional que la merecía de mucho antes, sí, eh,
no voy a decir solo, pero va a sonar mal, solo por realizar una transposición de textos de Mariana Enríquez que ya estaba siendo legitimada internacionalmente. Entonces, el encuentro con Mariana Enríquez significa visibilizarla. Y fue una directora excelente mucho antes de eso. Pero nada, me parece que es interesante quedarnos con eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué cuestiones hay que negociar para poder hacer terror en Latinoamérica? Y cuánto tiempo faltaría para poder encontrar o para poder empezar a definir un terror que no esté mirando tanto hacia afuera, no solo el terror hecho por mujeres, sino también por directores hombres, y empezar a ver si existe la posibilidad de detectar terrores puramente locales, ¿no? Claro. Bueno, Fiorella, muchísimas gracias por estar acá, por querer participar de este primer congreso marginal de terror argentino. Nos llevamos muchas cosas para pensar y muchas cosas para ver, así que te agradecemos mucho que estés acá. Sí, no, muchas gracias a ustedes por este espacio. Como les comentaba antes, la sigo hace bastante tiempo. Yo escribo de otras cosas realmente, pero de a poco he ido utilizando esas mismas categorías para poder ir analizando de manera muy aficionada e incipiente. Así que también me llevo un par de reflexiones también para seguir estudiando, para seguir observando qué es lo que pasa y ver si nos podemos encontrar en otra ocasión también y poder seguir discutiendo de estos temas. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.